Hola, ¿cómo están? Me gustaría que hoy podamos hablar acerca del desánimo. Bien, buen tema, me gusta hablarlo. Está bueno y aparte para poder saber cómo tratar con alguien que tiene desánimo y ser un poco más empáticos, ¿no? Pero bueno, Leo, quería comenzar preguntándote cómo podemos hacer frente al desánimo en base a lo que Dios nos dice. Qué buena pregunta, Gus. Y de paso el tema es muy relevante porque cuando uno se acerca al cristianismo, ¿no es cierto? Sí. Cree que a veces idealizamos la vida cristiana creyendo que no nos va a pasar nada. Es verdad, Y va a todo estar va a todo ser, bien, hermoso. como decimos, pum para arriba, ¿no? Sí, Sí, hay muchos momentos de felicidad, pero es cierto que la Biblia aborda el tema del desánimo en un montón de partes, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, a través de la historia, a través de distintas culturas. Eso quiere decir que Dios entiende que los cristianos nos podemos llegar a desanimar, ¿no? O luchar contra el desánimo. Entonces yo encuentro muy reconfortante la idea de que la Biblia aborda el tema. Bien. Porque, ¿viste qué feo que es sentirse que estás solo sufriendo con algo? Sí, eso, horrible. Entonces cuando sentís que lo que me pasa no está bueno, pero a otros también les sucede, puedo buscar ayuda. Eso ya para mí es muy reconfortante. Sí, sin duda que sí. Y pongamos el ejemplo, vos recién decías de la Biblia, de que hay un montón de historias. Pablo, por ejemplo, que pasó 1001 luchas, ¿no? Y también por momentos de desánimo. ¿Qué podemos aprender de Pablo? Muy buen ejemplo que acabas de dar, Agus. Y es más, creo que es uno de los que se nos puede venir a la mente cuando pensamos en desánimo, porque si bien Pablo era, déjenme decirlo de esta manera, una máquina. Porque sí, yo creo que me lo imagino así. Un evangelista, un pastor, un líder, un filósofo, la verdad una mente aguda, pero pasó por dificultades. Por ejemplo, él nos dice en una de sus cartas que fue azotado varias veces, ¿no? Si no recuerdo mal, 5 por lo menos. Eso quiere decir que él se tuvo que enfrentar a la violencia física. A ver, ojalá que ninguno de nosotros pase por eso. Pero qué desanimante es que otros te quieran hacer daño, sí, ¿no? Tal cual. Y Pablo lo afrontó en carne propia, pero no fue lo suficiente ese desánimo como para impedir que él continúe con su tarea, ¿no? Vamos a ponerlo así, con su misión. Cuando nosotros tenemos claro para qué estamos, después lo malo que me pueda llegar a suceder, no quiero decir que tiene un sentido, pero se alivia el dolor cuando yo entiendo que lo que estoy haciendo es importante, vale la pena. Bien. Bueno, por eso mucho la psicología hace tiempo se dio cuenta, la Biblia lo decía desde antes, de que el sentido es importante, ¿no? Y yo creo que Pablo tenía en su cabeza un sentido de vida y eso le ayudó a sobreponerse al desánimo. Como una razón muy definida de existir, ¿no? Y vos decías, a muchos nos pasa, tenemos momentos de desánimo. Pasándolo a nuestra relación con Dios, esto del desánimo puede afectar lo que es mi percepción de Dios, o sea, ese Dios lindo que yo tenía en algún momento, ahora que estoy pasando por un momento difícil, ¿cambia esa idea? Muy buena pregunta, Gus, la verdad, porque totalmente. A ver, Ellen White, una escritora fantástica, ella dice que el campo de batalla del conflicto entre el bien y el mal es nuestra mente, ¿no? Es muy sencillo, es ahí. Las ideas son importantes. Y por ejemplo, a veces hay algunos hijos de Dios que les toca atravesar la depresión, ¿no? Es una enfermedad, con todas las letras. Cuando yo me enfermo en la mente, eso va a cambiar mi perspectiva de muchas cosas. Puede llegar a afectar mi espiritualidad. Por eso creo yo que tenemos que ser cuidadosos en no juzgar, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la enfermedad, que mencioné recién. Por otro lado tenemos la angustia, procesos de desánimo, tristeza. No siempre cuando estoy triste estoy deprimido, ¿no es cierto? No es lo mismo. Claro. Yo me puedo entristecer, puedo pasar por un momento de desánimo, pero como yo te decía, cuando tengo en claro cuál es mi misión, si no estoy atravesando una enfermedad, rápidamente me voy a anteponer a la situación. O por lo menos va a pasar un tiempito. Ahora, cuando estoy enfermo tengo que buscar ayuda, ¿no es cierto? Pero totalmente, como te decía, la mente es la que libra. En la mente se libra esta batalla entre el bien y el mal, definitivamente puede verse alterada mi percepción acerca de Dios. Qué curioso. Porque las circunstancias de la vida me van a veces llegar a hacer pensar, bueno, Dios es el culpable, por ejemplo, ¿no? Sí, que es muy común llegar a esa conclusión. Es verdad. ¿Y cómo podemos superar esto del desánimo? Recién dabas varias claves, tener una razón, me ayuda por ahí a encarar la vida de otra manera, pero ¿qué otras pautas podemos tener o en base a la Biblia, qué podemos aprender para superar ese mal momento? Bien, como psicólogo, creo que lo que voy a decir hay que tomarlo de la forma correcta. Porque, a ver,
vivir en el futuro humanamente no es saludable, ¿no? No. Porque a veces nos genera incluso un poco de ansiedad, Sí, preocupación, sin duda, sí. o es una especie de negación, Agus. Porque decir, bueno, mañana va a estar mejor, mañana va a estar mejor. Sí. Y al final hoy nunca disfruté, ¿no es cierto? Pero en la Biblia, bien entendido el proceso de nuestra espiritualidad, de crecimiento, de nuestra vida como hijos de Dios, ese futuro con Él me tiene que hacer que se alivien todos los problemas, los desánimos. Es decir, un futuro con Dios es mejor que hoy sin Dios. Entonces, tremendo. Me quedó una frase, Agus. Sí, la armaste ahora, muy bien. Eso quiere decir que si yo hoy estoy pasando un proceso de desánimo, un momento difícil, pensar que mañana con Dios va a ser mejor que hoy, me puede ayudar a pasar cualquier circunstancia, ¿no? Y creo que el ejemplo es Jesús. Él vivió 33 años muy desafiantes con nosotros, pero pensando en ese día donde iba a estar con su Padre. Tremendo, sin duda es un ejemplo ideal, ¿no? Bien, Leo, una frase para esta charla que tuvimos recién. Creo que podría ser, Agus, un resumencito, la siguiente frase. Un mañana con Dios es mejor que un presente sin Él, ¿no? Excelente, muy buena frase. Gracias, amigo. Gracias a ustedes.